Gracias a Dios. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Bueno, bendito Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor. Estamos rogándote, Señor, que nos ayudes, nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, dirígenos hoy y que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En el versículo 6 dice: mas estas cosas le sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, etcétera, etcétera. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia que tienen los eventos que sucedieron antes. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos en Corinto y les está diciendo que ellos no deben ignorar lo que sucedió al pueblo de Dios en el pasado, que no lo deben ignorar. Y precisamente eso es lo que quiero que nosotros enfaticemos. Nosotros debemos conocer la historia del pueblo de Dios, nuestra historia, la historia también de la redención, la historia de Dios. Y dice la Biblia que no ignoremos. El libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros tenemos que conocer precisamente la historia bíblica. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nosotros tenemos que conocer la historia bíblica, porque en la historia bíblica nos habla del origen del hombre, del origen de las naciones, del origen porqué de la crisis de los pueblos, y aún nos habla del porqué de las crisis personales y de las crisis familiares. Por eso nosotros no debemos olvidar la historia bíblica, ¿cierto que sí? Y lo que nos dice aquí el pasaje: cómo Dios, por ejemplo, rescató a su pueblo de Egipto, ¿cierto? Y lo sacó con mano fuerte, y cómo Dios los llevó por el desierto, pero cómo Dios hizo tantos milagros en su pueblo, ¿cierto? Que hizo milagros tremendos. Es importante, y el apóstol dice: no ignoréis estas cosas, porque es importante recordar lo que Dios hizo. Por ejemplo, lo que Dios hizo con los patriarcas. Cuando usted lee los patriarcas, ¿cierto? Como Abraham, como Isaac, como Jacob, usted se edifica mucho, porque es la historia de lo que Dios ha hecho a través de la gente, ¿cierto? Lo que Dios hace a través de familias, lo que Dios hace a través de personas. Por eso no debemos nosotros ignorar la historia bíblica de los reyes de Israel. Cuando usted lee por los reyes, cuando usted lee los reyes, usted se da cuenta los errores que ellos cometieron, los aciertos que tuvieron, pero usted aprende mucho de esas historias verídicas de la vida de los reyes, los profetas, ¿cierto que sí? Los sucesos históricos que acontecieron cuando tomaron la tierra prometida, ¿cierto que sí? Cuando el Señor Jesucristo vino, los milagros que el Señor hizo. Todas estas cosas nosotros tenemos que conocerlas. ¿Estamos de acuerdo? Por eso nosotros tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios para saber lo que Dios ha hecho, porque eso nos da a nosotros un fundamento en el presente y una proyección para el futuro. Por eso el apóstol dice: no quiero que ignoren las cosas que sucedieron, no quiero que ignoren esas cosas. Por eso hoy el llamado es a no ignorar lo que Dios hizo en la historia bíblica. Por eso hoy que sea una buena oportunidad para que seamos mejores lectores de la palabra de Dios. Es increíble que muchos confunden los relatos bíblicos, los personajes bíblicos, no tienen claro lo que sucedió,
Por eso hay un llamado urgente a que conozcamos la historia bíblica. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Lo que ella nos enseña, lo que ella nos relata. Esto es muy, pero muy importante, como lo vamos a ver más adelante. Pero también debemos ser muy conscientes y conocer muy profundamente la historia de nuestra redención. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre, vino a un pesebre, murió por nosotros en una cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó, pero está a la diestra del Padre, ¿cierto? Tenemos que conocer la realidad histórica de la redención, porque eso es un fundamento para nosotros, es un fundamento que nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, tenemos que aprender de esa historia de la redención. Por eso nosotros participamos de la Santa Cena. La Santa Cena, hay el pan y la copa para que nosotros no olvidemos que Jesucristo murió por nosotros, ¿cierto que sí? Tenemos que recordar esta obra maravillosa que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero entonces también debemos nosotros no ignorar la historia de nuestra vida personal, lo que fuimos antes de conocer a Dios, ¿cierto? Porque a algunos se les olvida cuán malos fueron y cuán en crisis estaban y cuán deteriorados estaban, y no se dan cuenta y no recuerdan lo que ahora Dios hizo por ellos, ¿cierto que sí? Pero es muy diferente, la vida del cristiano se parte en dos, desde que conocimos a Cristo para acá y lo que éramos antes de conocer a Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Por eso no debemos olvidar lo que el Señor hizo por nosotros, recordar esa historia muy clara, ¿cierto?, de lo que Dios ha hecho, porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio personal y podemos decir: mi vida cambió cuando recibí al Señor Jesucristo. ¿Si es así o no es así? Bueno, importante por ese aspecto, pero también en nuestra historia personal hemos cometido errores, ¿o no? ¿No hemos cometido errores? Entonces nosotros debemos entender y recordar los errores, no para ponernos a llorar, sino para no volver a hacerlos, sino para superar. Pero tenemos nosotros que conocer nuestra realidad como personas, la historia de nuestra familia, saber que, por ejemplo, las familias han vivido en crisis y la crisis se repite, ¿cierto que sí? Nosotros debemos saber qué ha pasado con nuestra familia para poder superar las situaciones que fueron en el pasado. También debemos conocer la historia en cuanto al evangelio en Colombia y en las naciones. Por ejemplo, es apasionante ver cómo el evangelio ha transformado naciones. Una nación, por ejemplo, como Corea del Sur, que fue un país budista por muchos años y fue un país muy pobre, muy arruinado, pero cuando llegó el evangelio, Corea del Sur hoy es la 10ª potencia económica del mundo. Salió de la ruina, y eso es histórico, son cuestiones reales, no son ficción, sino cosas reales de lo que el evangelio hace en un país, de lo que el evangelio hace en una persona, de lo que el evangelio hace en una familia, de lo que el evangelio hace en las naciones. Corea del Sur fue un pueblo muy pobre, pero hoy es un pueblo muy próspero. ¿Por qué? Por el evangelio. Pero eso está documentado históricamente, lo que era antes y lo que es después de haber recibido la palabra de Dios, ¿cierto que sí? El imperio romano también es un caso muy particular de lo que Dios hace. Un imperio cruel, un imperio inmoral, un imperio perverso, fue transformado por la palabra de Dios y fue transformado y conquistado por el poder del evangelio del Señor Jesucristo. Entonces el evangelio en las naciones ha hecho mella. ¿Cuántos están de acuerdo? La reforma protestante, como los países de Europa, cuando Martín Lutero empezaron a cambiar, y ese cambio llevó a una mejor preparación intelectual. La gente aprendió a leer. Las monarquías absolutistas, o sea, los reinados fuertes de Europa cayeron y surgió lo que hoy se conoce como democracia. ¿Y eso fue por qué? Por el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, nosotros debemos entender que donde ha llegado la palabra de Dios, las sociedades han cambiado. ¿Cuántos están de acuerdo? Las sociedades han tenido cambios. Es interesante estudiar la historia, como por ejemplo cuando llegaron los primeros cristianos a Norteamérica y llenaron esa Norteamérica de la palabra de Dios, comunidades temerosas de Dios, que querían buscar a Dios primero, segundo querían trabajar, querían ser gente honesta y venían con familias, ¿cierto? Y cuando vinieron con sus familias prosperaron, y por eso en la prosperidad de esa nación tan grande, por los principios de la palabra de Dios.
Pero nosotros vemos, por ejemplo, el contraste en América Latina, que no vinieron los ingleses, que era gente que venía con familias, que venían a organizarse para buscar a Dios, porque querían establecer una nación bajo Dios, sino que los que vinieron a América del Sur venían en busca de oro, ¿cierto que sí? No venían con la esposa, venía solo el conquistador con su espada, ¿cierto? Y por eso hubo muchos hijos ilegítimos, es decir, muchas indígenas eran el harén del conquistador. Cierto que sí, la historia es diferente. Por eso la historia de pobreza, de idolatría de América Latina, contrastada con la América del Norte, próspera y bendecida. Porque la historia nos habla de que allí llegó el evangelio nítido y puro, y que aquí nos llegó una tradición corrupta, gente perversa, gente que no era de familia, sino gente guiada solo por la codicia. Entonces es importante que nosotros no ignoremos la historia. ¿Cuántos están de acuerdo con nosotros? Ahora, no sé cómo explicarlo, pero el énfasis es el siguiente: tenemos nosotros que entender la historia de Dios en el mundo, porque Dios ha obrado en el mundo. Y cuando se le ha dado lugar a Dios, han habido resultados tremendos en las naciones. Por eso el primer llamado que nos hace el apóstol es a que no ignoremos la historia. Tenemos que conocer la historia bíblica, la historia de lo que el evangelio hizo en nosotros, la historia de lo que el evangelio hizo en nuestras familias, la historia de lo que el evangelio hace en las naciones, ¿cierto que sí? Y ahondar, porque esto nos dará un fundamento, una solidez. Le quiero preguntar: ¿cuánto conoce usted la historia de Dios en la Biblia, en las naciones, en su propia vida, en su familia? Y si no le ha importado eso, es importante fortalecerlo, porque el apóstol dice: no ignoréis de lo que Dios ha hecho, porque eso que Dios ha hecho es un fundamento para el presente y una proyección para el futuro. Por ejemplo, ¿usted sabe de la historia de cómo llegó el evangelio a Colombia? Muchos ignoran eso. A ver, ¿quién sabe algo acerca de cómo llegó el evangelio a Colombia? ¿Cierto que sí? Entonces hay mucha ignorancia del mismo pueblo cristiano. Bueno, les cuento un poquito. En el 1595 llegó Cristóbal Colón a San Andrés y la tomó para la corona española. Pero después hubo conflictos con los ingleses y otros pueblos, hasta que quedó netamente de la corona española. Mas sin embargo tuvo la influencia de gente que venía por la vía de Jamaica y venían de los Estados Unidos. Entonces el evangelio llegó en el siglo XVII a Colombia, a las islas de San Andrés y Providencia. Interesante, ¿no? Llegó a través de gente que venía de los Estados Unidos y de otros países, gente de habla inglesa, y también venían muchos trabajadores de raza negra que eran cristianos, y se estableció. Por eso el fortín del evangelio siempre fue San Andrés, porque allí fue el primer lugar donde llegó la palabra de Dios. Pero quizá usted no lo sabía, ¿cierto? Es importante uno entender esto porque, por ejemplo, en San Andrés es fuerte la iglesia bautista, que es más fuerte que en cualquier lugar del país, pero esto obedece a un hecho histórico, que fueron influenciados por los protestantes que llegaron allí en el siglo XVII. Pero es increíble que el evangelio posteriormente llegó en las guerras de la independencia, cuando Simón Bolívar y los otros que lucharon por la independencia de Colombia pidieron a los ingleses que vinieran a ayudarles o ayudarnos para ser libertados del yugo de España. Tremendo. Y vinieron muchos ingleses, entre ellos el más sobresaliente es el coronel James Fraser, que fue un cristiano escocés, y él ayudó a pelear la guerra de liberación, ¿cierto?, del yugo español. Y él se quedó en Colombia, se casó con la nieta del general Santander y establecieron donde estuvieron la predicación de la palabra de Dios, porque eran cristianos. Increíble esto, ¿cierto que sí? Entonces el evangelio llegó a través de estas personas. Posteriormente el evangelio llegó a través de las sociedades bíblicas de Inglaterra, que enviaron a hombres como un señor llamado Diego Thompson y otro Lucas Matthews. Especialmente Thompson fue un hombre que Dios usó mucho en el colportaje. ¿Qué era esto? Eran hombres que venían de Inglaterra, invitados por el gobierno de Colombia, porque es importante entender que en ese tiempo Colombia estaba como disociada con la Iglesia Católica. El gobierno nacional había expulsado a los jesuitas y le había ofrecido a los cristianos evangélicos los templos de los jesuitas y los edificios para que los evangélicos las usaran.
Pero ellos prudentemente dijeron, no, no lo vamos a usar porque vamos a respetar, no vamos a abusar de lo que Dios nos está dando para usarlo en contra de nadie. Y tuvieron prudencia y no lo hicieron. Pero el mismo gobierno llamó a hombres como este hombre Thompson para que se establecieran las sociedades bíblicas en Colombia. Y vino este hombre de Inglaterra y estableció precisamente la primera sociedad bíblica. Y precisamente el doctor Pedro Gual, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, fue el primer presidente de las sociedades bíblicas de Colombia. Y también otro ministro fue el vicepresidente. O sea que el evangelio en esa época llegó a un muy alto nivel en el país. Damos gracias a Dios. ¿Usted sabía esto en la historia de Colombia? Bueno, quizá no lo sabíamos, pero qué importante es entender que nosotros no nacimos ayer. ¿Cierto que sí? La iglesia cristiana en Colombia lleva más de cerca de 160 años en este país. Digan algo, hermanos. ¿Sí? Porque denle un aplauso al Señor por esto, ¿cierto? Porque cuando en los medios de comunicación dicen que nosotros no tenemos arraigo en este país, estamos hace más de 160 años en Colombia. O sea, somos parte de la historia de esta nación. Somos, gracias a Dios, un cuerpo influyente. Hoy somos cerca al 20% de la población colombiana. Damos gloria a Dios por esto, ¿cierto? Entonces es importante conocer nuestra historia para que nosotros también podamos valorar lo que Dios ha hecho, poder ver que Dios ha intervenido en nuestro país, que nos ha hecho un cuerpo influyente, una iglesia de bendición, y que no somos unos aparecidos en esta nación, sino que Dios ha hecho grandes cosas a través de nosotros como pueblo de Dios. Mire que el mismo Simón Bolívar invitó a Caracas a un hombre llamado José Lancaster, que era un educador inglés, que había creado un sistema de educación que se llamaron las escuelas lancasterianas de educación. ¿Qué era esto? Era que un joven sobresaliente en medio de los alumnos era instruido por los profesores y se nombraba como un mentor de 10 alumnos más. Es decir, los más sobresalientes eran entrenados para que fueran también mentores y profesores de sus compañeros de clase. ¿Me hago entender? Eso se llamó, entonces, especialmente para enseñarles a leer, para enseñarles a escribir, pero también para enseñarles la palabra de Dios. El sistema lancasteriano de educación logró educar y alfabetizar a miles de personas en Inglaterra, y Simón Bolívar, al ver esto, Simón Bolívar dijo: mi pueblo tiene que ser un pueblo educado, basado en lo que Dios dice. Recuerde que el Señor Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El evangelio nunca se ha basado en la ignorancia de la gente, sino que se basa en que la gente conozca la verdad, porque la verdad nos hace libres. Hoy lo usan los políticos, ¿cierto? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero no miran la esencia y de dónde vino esto. Esto salió de la boca santa del Señor Jesucristo. Entonces Simón Bolívar dijo: no quiero tener un pueblo ignorante, porque un pueblo ignorante es un pueblo que no va a ninguna parte, ¿cierto? Porque él notó que la forma española y la forma de la iglesia romana era mantener a la gente en ignorancia, porque más ignorante que sea el pueblo, más manipulable es. Pero dijo Simón Bolívar: yo no quiero un pueblo ignorante, yo quiero un pueblo que conozca, que sepa leer, que sepa escribir, que investigue, que sea un pueblo educado. Y por eso pidió ayuda a este hombre Lancaster, que era un puritano, o sea, un cristiano, y vino y estableció las escuelas lancasterianas, que también estuvieron aquí en Colombia, promoviendo la alfabetización y el conocimiento en general, y el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que cristianos han influenciado grandemente a nuestro país, ¿cierto que sí? Cuando hablamos del general Fraser, fue luego nombrado ministro de guerra en Colombia, ese cristiano. Bueno, y el cristianismo se empezó a extender. Cuando hablamos de las sociedades bíblicas que se fundaron en 1825, llegaron los primeros Nuevos Testamentos, 1000 de ellos, y muchas Biblias. ¿Y sabe dónde fue el primer lugar donde enviaron los Nuevos Testamentos y las Biblias? Investíguelo y me cuenta la próxima semana. Los enviaron al Chocó. ¿Qué le parece eso? Gloria a Dios. Bueno, qué bonito, ¿cierto? Bueno, estos son datos históricos importantes
que nosotros debemos conocer y saber acerca de la historia del cristianismo, lo que ha hecho en nosotros, lo que ha hecho en nuestra familia, pero también lo que ha hecho en nuestro país, porque es algo histórico. No son cuentos, no son historietas, son cosas reales. Estamos fundamentados en un evangelio que ha hecho historia en las naciones y también ha hecho historia en Colombia y ha hecho historia en nuestras vidas. Es importante, por eso el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoréis lo que sucedió con el pueblo de Dios. Entonces, primero, no debemos ignorarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Leer, hermanos. Nosotros tenemos que leer lo que ha pasado, por ejemplo, con los cristianos en diferentes lugares. Cómo Dios usó a un hombre que se llamaba, por ejemplo, Guillermo Carey, y que llegó a la India, y él no solo les enseñó el evangelio, sino que les enseñó a leer, les enseñó a cultivar, les enseñó a hacer negocios, les enseñó muchas cosas. Y hoy India es uno de los países que ha avanzado mucho en la industria, pero no era por sus religiones ancestrales, sino por el cristianismo que le llevó este hombre Carey. ¿Qué les parece? Es importante entender eso, ¿cierto que sí? Naciones han sido transformadas por cristianos que han llevado la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar qué ha hecho el evangelio en el mundo, porque el evangelio no solo son palabras, el evangelio es un poder transformador de naciones enteras. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor? Dele la gloria, alábelo y glorifíquelo. Amén, gloria a Dios. Entonces, lo primero es no ignorar. ¿Cómo dejamos de ignorar? Leyendo, estudiando la Biblia, lo que Dios hizo con Israel. Israel es un milagro moderno, ¿cierto? Los milagros que acontecieron en la época bíblica, pero también los milagros que Dios ha hecho, por ejemplo, en la guerra de los 6 días, cuando Dios hizo milagros tremendos. Por ejemplo, cuando los árabes los iban a bombardear y se van a subir los pilotos a sus aviones, cuando de pronto a todos les dio mal de estómago. Eso está en la historia registrado. Lea la historia, cómo Dios hizo milagros en la guerra de los 6 días, cómo Dios hizo milagros, ha hecho milagros por Israel muchas veces, y no pudieron ir a combatirlos. Entonces luego los judíos tomaron la iniciativa y les ganaron la guerra a todas esas naciones en solo 6 días. Entonces la historia habla de alguien maravilloso y poderoso que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? La historia evidencia que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios maravilloso. Es algo real, es algo histórico. Como estaban diciendo estos días en el programa radial, cuando los nazis estaban y querían invadir a Europa, y Winston Churchill dijo, era el primer ministro inglés: lo único que nos queda es buscar a Dios. Y puso a toda Inglaterra a orar, ¿cierto que sí? Y cuando ellos oraron, los alemanes fueron confundidos. Dios envió una niebla tremenda y se confundieron. Vino un clima espantoso que quedaban atascados y no pudieron invadir, no pudieron seguir bombardeando, porque Dios respondió a la oración del pueblo de Dios y cambió la historia, cambió la historia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es muy importante entenderlo. Por eso usted debe amar la historia. Por ejemplo, las biografías, ¿cierto? Las biografías de grandes hombres de Dios. Viene a mi memoria un hombre que se llamó George Mueller. Era un hombre que amaba mucho a los niños huérfanos. Y él dijo: Señor, úsame para que los niños tengan su sustento. Pero él no crió ni a uno ni a dos, por lo menos 4,000 niños él crió a sus propias expensas, supliéndole Dios todos los recursos. Cuando usted lee esas biografías de un hombre como George Mueller, usted se inspira en la fe, ¿cierto? Dice: si Dios usó a Mueller para darle comida a miles de niños, a mí también me puede usar para bendecir a muchos. Si es así, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted lee lo que Dios hizo y cuando usted conoce la historia de lo que Dios ha hecho, su fe se rejuvenece y usted dice: si Dios lo hizo, Él lo volverá a hacer. Por eso a los hijos hay que contarle lo que fue nuestra vida, ¿cierto? Porque los hijos, por ejemplo, nuestros hijos muchas veces no saben las crisis que nosotros vivimos antes de conocer a Dios, y lo que pasaba, lo que era nuestra vida de pecado y lo que era nuestra vida de maldad. Pero le decía Dios a los israelitas: cuéntenles a sus hijos que ellos no ignoren lo que Dios ha hecho. Tenemos que contarles las maravillas que Dios hizo, para que nadie ignore que Dios es un Dios poderoso y maravilloso.
Ahora, en el libro de Deuteronomio, entonces, en primer lugar, no debemos ignorar la historia, pero en segundo lugar, no debemos olvidar la historia. Diga conmigo, no debemos olvidar la historia. En el libro de Deuteronomio capítulo 4, vamos a mirar la palabra de Dios en el versículo 9. La palabra de Dios dice: por tanto, acuérdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que nosotros no debemos olvidar la historia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo, no debo olvidar la historia. Primero, no la debo ignorar, o sea, tengo que conocerla, tengo que estudiarla, tengo que aprender de la historia que Dios ha intervenido en ella. Pero en segundo, no puedo olvidarla. Resulta que en una oportunidad hubo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo un evento o un proceso muy cruel que se llamó el Holocausto judío. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Cuando Adolfo Hitler dijo que la raza aria era la raza superior y que por eso había que oprimir y extinguir las otras razas, y tomó un odio enfurecido contra los judíos. ¿Usted sabe cuántos judíos mató Adolfo Hitler? Muy bien, 6 millones de judíos. Pero no solo los mató, sino que los torturó. Las pieles las usaban para hacer carteras, los huesos y los dientes para hacer fertilizantes. Cierto que sí. Estaba viendo unas fotos donde había unas máquinas para moler huesos de los que le sacaban a la gente. Tremendo esto, cierto que sí. Los hicieron morir en cámaras de gas. Fue algo espantoso. Millones de personas mató Adolfo Hitler con su sistema nazi. Mas sin embargo, el general Eisenhower de los Estados Unidos, cuando terminó el Holocausto, y por supuesto fue igual a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, él hizo que tomaran todas las fotos. Y si usted va al internet y mira las fotos del Holocausto judío, usted ve gente cadavérica. ¿Sí las han visto o no las han visto? Y él dijo, me le van a tomar fotos a todos esos niños, a todos esos cadáveres, a todos estas cámaras de gas, a estas máquinas para moler huesos, y van a tomarle las fotos a todo, y van a escribir documentos, y van a traer a los habitantes de alrededor para que ellos miren, porque como eso era escondido, para que los habitantes que estaban alrededor de los campos de concentración miraran las atrocidades que allí se hicieran. Y aún mandó diciendo, y aún esos que viven alrededor los van a poner a que sepulten los muertos que encuentren. Entonces los mismos alemanes que vivían alrededor se dieron cuenta que no era una historia, que no era un cuento, sino que era una realidad histórica. Por eso se levantaron documentos históricos como films y también como fotografías, y se ordenó que se documentara esto, porque él dijo, porque en el tiempo va a surgir algún idiota, perdóneme la expresión, que va a decir que esto fue solo un cuento, que esto fue una leyenda, que esto no sucedió. Pero sabe que a pesar de lo que él dijo, hoy hay una teoría que se llama la teoría del negacionismo del Holocausto. ¿Qué dice esa teoría? Dice que no, que el Holocausto no sucedió, que el Holocausto no pasó, que son leyendas. ¿Y sabe quiénes son los que promueven principalmente esto? Los musulmanes enemigos de Israel. Y dicen, no, eso es mentiras, eso nunca pasó, eso se lo inventaron los judíos para impresionar al mundo, pero eso realmente no pasó. Por eso Eisenhower dijo, me toman evidencias de lo que sucedió para que no aparezca un idiota diciendo que esto nunca pasó. Porque la historia no hay que olvidarla, ¿cierto que sí? Es importante documentarla y no olvidarla. ¿Por qué? Porque si olvidamos la historia, dice que si alguien ignora su historia está condenado ¿a qué? A repetirla, ¿cierto que sí? Entonces si se le olvida lo que usted era antes, ¿cierto? Y se le olvida que usted era un irresponsable, vuelve a lo mismo, ¿cierto? Se le olvida que su familia era una familia destruida, vuelve a lo mismo. Se le olvida de dónde lo sacó el Señor, vuelve a lo mismo, ¿cierto que sí? Se nos olvida las bendiciones que Dios nos ha dado, volvemos a lo mismo. Porque el que ignora su historia está condenado a repetirla. Por eso tenemos que tener fresquita esa historia, lo que ha sucedido, para que no volvamos a cometer los mismos errores.
¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso tenemos que entender las cosas que Dios ha hecho. Tenemos que ahondar en lo que Dios ha hecho, porque no podemos repetir los mismos errores. Más bien la historia nos debe ayudar para reflexionar y no cometer los mismos errores, cambiar de vida, ¿cuántos me están escuchando? Y proyectarnos a un futuro mejor. Por eso, si usted mira su historia y dice: yo cometí muchos errores, cometí muchos pecados, fui muy mal administrador, no hice bien las cosas, por eso hoy estoy enfermo, por eso hoy no tengo ni un peso, por eso mis hijos no me quieren. Yo tengo que entender y aprender de la historia y cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Para que la vida sea mejor. Entonces yo tengo que entender y cambiar, porque si yo sigo en las mismas conductas que llevaba antes, voy a cometer los mismos errores. Entonces la historia es bastante importante entenderla, la historia personal, la historia de la familia, la historia de la nación, lo que Dios ha hecho, lo que ha sucedido en el mundo. Dijo un autor de la siguiente manera: se empieza a liquidar un pueblo arrebatándole la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura y su historia. Luego se escriben otros libros, se enseña otra cultura y se inventa otra historia para sustituir los primeros, y luego la gente empieza a olvidar poco a poco lo que era, lo que es y lo que era. Entonces eso es lo que hacen, por ejemplo, en Corea del Norte. ¿Qué hacen en Corea del Norte? En Corea del Norte les cuentan una historia que ellos son la potencia más grande del mundo, que sus fundadores no son de origen humano sino de origen divino. Y estaba tomando una nota que dice que, por ejemplo, Kim Jong-il a los 5 años, cuando los invadieron los japoneses, tomó un arma y mató a varios japoneses a los 5 años. Sí, y un niño no puede ni alzar un arma, ¿sí me hago entender? Pero lo colocan como que él escribió miles de libros, y cuando hicieron una investigación, esos miles de libros los tendría que haber escrito uno cada día. ¿Quién puede escribir un libro cada día de un tenor de 300 páginas? ¿Quién puede hacerlo? 500 páginas. O sea que son mentiras, ¿sí me hago entender? Entonces es importante entender que muchas veces Satanás, ¿qué es lo que quiere hacer? Tergiversar la historia, cambiar la historia, para que nosotros perdamos la identidad y para que nosotros perdamos el propósito que Dios tiene con nosotros, para que no logremos lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por eso nosotros no podemos olvidar la historia, pero tampoco tergiversarla. Tenemos que entender lo que Dios ha hecho y no permitir, por ejemplo, como las filosofías ateas: no, Dios no creó el universo, ¿cierto? No, eso de Israel, eso es puro cuento. Pero es importante entender, hay un autor, Josh McDowell más bien, que él era un ateo, y él dijo: voy a dedicarme a desvirtuar la Biblia. Cuando entró a la universidad empezó a hacer investigaciones, a decir: yo voy a confirmar que la Biblia es un libro de cuentos y de mitos. ¿Cuántos me están oyendo? Usted puede encontrar a Josh McDowell, es un autor cristiano muy fuerte hoy en día. Míralo en internet, vaya a las librerías cristianas, tiene muchos libros. Él entonces empezó a decir: la Biblia es un cuento, la Biblia es una historia mentirosa, y yo voy a desvirtuarla. Y entonces él entró, porque él era un ateo sincero, ¿cierto? Hay ateos sinceros, ¿cierto? Ellos dicen: no, Dios no puede existir, es increíble. Pero cuando él empezó a estudiar acerca de la Biblia, empezó a darse cuenta que los personajes que habla la Biblia eran realmente personajes históricos. ¿Cuántos me están escuchando? Que eran personas de carne y hueso, que no eran personajes ficticios sino personas reales, que los lugares geográficos de los que hablaba la Biblia o habla la Biblia eran lugares geográficos reales. ¿Cuántos me están oyendo? Pero también descubrió que los hechos y acontecimientos históricos narrados en la Biblia eran hechos reales, confirmados por la historia y confirmados por la arqueología. Tremendo esto. Entonces él se empezó a dar cuenta que, por ejemplo, estudiando las profecías, él escribe en su libro Evidencia que exige un veredicto, él dice que es imposible que se cumplan las profecías que dice este libro, que no hay ninguna posibilidad, o sea, las posibilidades son nulas o muy remotas para que se cumpliesen las profecías. Pero una a una se cumplieron las profecías de este bendito libro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un cuento, su palabra no es un cuento, Dios es real, y lo que Él hace y dice es real. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por esto? Bendito el nombre de Dios. Por eso nosotros
No debemos permitir que se tergiverse la historia. Lo que la Biblia dice es real, es veraz. Por eso tenemos que investigar más, ¿cierto que sí? El problema de muchos es que como dijo una anécdota un hermano, dijo que un día el pastor oró por la hermana María, que estaba enferma de la próstata, ¿cierto? Entonces el pastor oró por la hermana María. Entonces una de las hermanas fue a la casa y el esposo inconverso le preguntó y le dijo: ¿qué pasó en la iglesia hoy? Dijo: el pastor oró por la hermana María para que Dios la sanara de la próstata. Entonces el esposo le dijo: pues si las mujeres no tienen próstata, ¿cómo voy a orar por eso? Dice: si el pastor lo dijo, tiene que ser. Así tiene que ser. Entonces no se conforme solo con lo que usted escucha aquí. Usted tiene que leer, tiene que ahondarse, tiene que conocer de primera mano. No sé si me hago entender. Tiene que usted que investigar y saber que lo que nosotros anunciamos no es una historia ficticia, que no es un cuento de hadas, que estamos anunciando algo que tiene un contenido poderoso que nos ha transformado primeramente a nosotros. ¿A cuánto los ha transformado Dios y su palabra? Es decir, que no solo lo ha hecho con otros, lo ha hecho con nosotros mismos. Nuestro propio testimonio evidencia de que lo que Dios hace es real, ¿cierto? Entonces no podemos ignorarlo, no podemos olvidarlo, pero tampoco debemos tergiversarlo, ¿cierto que sí? Sino que tenemos que aprender de lo que ha sucedido para mejorar. Esto es muy importante. Yo tengo que aprender de lo que Dios ha hecho para ser mejor. Ahora, dígame una cosa, hago un paréntesis. ¿Cuántas cosas usted nota que usted hizo que hoy lo han traído a problemas? ¿Cuántas cosas en su familia que usted ha hecho y ha vivido en familia le ha traído problemas hoy a su familia? ¿Qué tenemos que aprender de esa historia un poco negativa que nos haya pasado? No volver a hacer lo mismo, porque a veces la esposa vuelve a ser la misma de siempre. El esposo sigue siendo el mismo de siempre. Como hijos seguimos siendo los mismos. No cambiamos, no aprendemos de los golpes, no aprendemos de los errores. ¿Y qué pasa? Esperamos que las cosas mejoren, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Cuántos me están escuchando? Y alguien dijo que eso solo lo espera un loco. Solo un loco espera seguir haciendo lo mismo y esperar mejores resultados. ¿Estás haciendo los mismos errores de antes? ¿Estás siendo un mal administrador? ¿Estás siendo un cristiano deficiente? ¿Estás siendo un hombre irresponsable? ¿No estás colocando a Dios como el primero en tu vida? ¿No estás dándole el diezmo al Señor? ¿No estás dándole tiempo a Dios? ¿Y esperas que te vaya mejor? ¿Repites las mismas cosas? ¿Siempre eres igual con tu esposa? Torpe, atorrante, eres un injusto, eres malvado y quieres que te vaya mejor. No, aprende de las cosas que has tenido que vivir, que te han hecho sufrir, para que hoy cambie tu vida y tengas un futuro de bendición, pero también una bendición desde el presente. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios por esto? Entonces les quiero preguntar, ¿es importante la historia para nosotros? Tanto lo malo como lo bueno, para poder mejorar, para ser diferentes, para ver la gloria de Dios. Ahora, en otra parte es importante entender esto. No debo de dejar de transmitir la historia a las nuevas generaciones. Esto es muy importante, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, que estábamos mirando, dice la palabra de Dios: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, es una responsabilidad de transmitirle a las nuevas generaciones. Decir: mire, Dios hizo esto con Israel, Dios hizo esto en Colombia, pero Dios hizo esto con nosotros, con nuestra familia. Y enseñarle a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones ignoran, no saben lo que sucedió. Pero cuando nosotros les contamos cómo la fe era transmitida de generación en generación, los patriarcas le contaban a sus hijos y ellos a sus hijos y después a sus hijos. Ellos conservaban la fe. Por eso tenemos que contarles a las nuevas generaciones, transmitirles lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que nos consta y también lo que hemos sabido que Dios está haciendo. Por eso es la crisis de las nuevas generaciones. Por eso las nuevas generaciones no conocen a Dios. ¿Cuántos me están oyendo?
Para ellos Dios es un Dios desconocido, porque los padres no les hemos contado las maravillas que Dios ha hecho. No les hemos contado las cosas grandes que Dios ha hecho. Hemos dejado que otros les cuenten lo que quieran contarles. Pero el padre y la mamá, los padres, debemos enseñarle a los hijos y contarles lo que Dios ha hecho, la historia, para que aprendan de ella y no cometan los mismos errores. Deuteronomio 6:7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, contar las grandezas, las maravillas de Dios, pero también enseñar acerca de los mandamientos de Dios, de los principios de Dios, de las ordenanzas de Dios, que eso está en el marco histórico. Dios dio los 10 mandamientos, Jesucristo dio enseñanzas, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro dieron enseñanzas, ¿cierto que sí? Y estas enseñanzas tienen un contexto histórico que tienen que ver con el hoy también. Aunque fueron dadas en el pasado, nos dan un presente de bendición y un futuro de victoria. Pero ¿quiénes son los que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones esa historia de Dios? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha realizado, los mandamientos, los milagros y las cosas que Dios ha hecho. Somos los padres contándole a la nueva generación. Por eso en el mismo Deuteronomio capítulo 6, pero versículo 7 dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, dice, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, tenemos que transmitir eso que Dios ha hecho a las nuevas generaciones. Dígame una cosa: usted le está enseñando lo que Dios ha hecho a sus hijos, lo que Dios ha hecho a las nuevas generaciones. No es solo a los hijos, sino que dice también a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que los abuelos también tienen una parte importante ahí, no solo los padres. Esto es muy importante. Vamos al Salmo 78, por favor. Vamos al Salmo 78 y vamos a observar allí en este Salmo esta lectura en los versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios. Aleluya, gracias a Dios. 78, versículo 5. Dice la palabra del Señor: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase. ¿La qué? La notificase a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que ponga en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y no fue fiel para con Dios su espíritu. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que los padres deben contarle a las nuevas generaciones lo que Dios hizo, las maravillas de Dios, las enseñanzas de Dios, para que ellos coloquen su confianza en Dios. ¿Quiénes deben ser los que ganan el corazón de los hijos para Dios? Los padres, ¿cierto que sí? Los que les enseñan. Y dice para que ellos no olviden las obras de Dios, ¿cierto? Y también para que ellos guarden los mandamientos de Dios. Pero algo que me parece muy hermoso es para que ellos sean mejores que nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra de Dios que la generación antigua que murió en el desierto, dice que era una generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que las nuevas generaciones sean mejores aún que nosotros. ¿Por qué? Porque todo el cúmulo de experiencias, de conocimientos, de lo que hemos evidenciado, tiene que reflejarse en generaciones bendecidas, en generaciones exitosas, porque sus padres han sabido transmitir a ellos lo que Dios ha hecho. Entonces es muy importante entender eso, que hoy reflexionemos acerca de esa historia y cómo nos afecta a nosotros mismos. Y empecemos a sembrar semillas de bendición, porque la palabra de Dios dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Nosotros hoy somos el resultado de lo que sembramos en el pasado, pero hoy estamos sembrando para lo que vendrá en el futuro. Dígame una cosa, ¿usted quiere un futuro mejor? ¿Usted quiere un futuro de bendición? Dígame si lo quiere o no lo quiere.
¿Va a seguir sembrando las mismas semillas de fracaso algunos de ustedes? ¿O va a empezar a sembrar semillas que le asegurarán una vida futura muy bendecida? Empezando por una vida eterna en el cielo, pero también una vida de bendición con su familia, una vida de prosperidad económica, una vida de salud espiritual y salud integral. Pero hoy tenemos que reflexionar, tenemos que empezar a cortar los errores del pasado y a empezar a sembrar lo bueno para el futuro, porque queremos que Dios nos bendiga hoy y nos siga bendiciendo. Pero ¿qué cambios tenemos que hacer? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Por eso el apóstol Pablo dice: no hagan como hicieron ellos, que ellos murmuraron y murieron por miles. Ellos fueron inmorales y también murieron por miles. Ellos fueron murmuradores y fueron destruidos. Miremoslo por favor en 1 Corintios, ya para concluir en esta mañana. En 1 Corintios capítulo 10 nos dice la palabra de Dios a manera de conclusión. Dice el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, a Israel, ellos fueron codiciosos y la codicia les llevó al fracaso, ¿cierto que sí? Estamos en el versículo 6, ¿cierto? El versículo 7 dice: ni seáis idólatras, ¿cierto? Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo que él está diciendo: no olviden, no ignoren, no tergiversen, no vuelvan a cometer los mismos errores, sino que hoy reflexionen que Dios les está dando una nueva oportunidad. ¿Cómo será este año que viene para usted? ¿Cómo serán los años que vienen? ¿Qué está sembrando para ese futuro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cambios vamos a hacer para que nuestra familia sea mejor? Para que nuestro ministerio sea mejor, para que nuestra vida como persona sea mejor, para que nuestra economía sea mejor. Quizá tienes que estudiar más, quizá tienes que trabajar más, quizá tienes que esforzarte más en ese ministerio, quizá tienes que cambiar tu relación con tu esposa, no ser como eres, tienes que mejorar tu relación con tus padres. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a permitir que sencillamente los mismos errores del pasado te absorban y te destruyan? ¿O vas a decidir hoy que con la ayuda de Dios vas a tener un futuro de bendición, con la bendición del Señor? ¿Qué quieres tú en esta hora? ¿Qué aceptas en esta hora? En el nombre del Señor Jesucristo damos gracias a Dios. Y ahora es importante entender esto. La segunda conclusión, y ya con esta termino, es lo siguiente. Leí que habían personas que sembraban árboles para 100 años, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, el árbol de secoya, no de cebolla, porque secoya, ¿no? La secoya dura cientos de años, 100, 200, 300, ¿cierto que sí? Tremendo eso. Entonces es importante, y algunos dirían: no, pero yo ¿por qué voy a sembrar un árbol para cosechar en 100 años? No, eso es absurdo. Pero es gente de una mentalidad superior, en el sentido que nosotros no sembramos solo para nosotros, estamos sembrando para las nuevas generaciones. Dice que el justo dejará herederos a los hijos de sus hijos. Es decir, que el justo no piensa, como hoy en día algunos cristianos solo piensan tener cosas y gastarlas y no ahorran nunca, todo se lo gastan, ¿cierto? Y no son buenos en la administración, todo lo consumen, porque ellos no piensan en un futuro para ellos primero. Segundo, no piensan en un futuro para sus hijos, ni piensan en un futuro para las nuevas generaciones, ni piensan en un futuro nuevo para Colombia. Yo les animo que hoy sembremos para un futuro que será de bendición para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, pero que será un futuro que bendecirá a Colombia grandemente. ¿Cuántos queremos sembrar para una Colombia mejor? Si Cristo no ha venido, nos iremos. Él nos llevará cuando muramos, si Él no ha venido antes. Pero que cuando nosotros nos vayamos, hayamos sembrado en un país que va a ser mejor, en un país que es un país próspero, un país que
que prospera, en un país que avanza, ¿cierto que sí? Por eso nosotros estamos en esto digamos, de las emisoras y todo esto. Dice, pero ¿de qué sirve por allá una emisora en el Chocó? Pues a nosotros quizá humanamente, ¿de qué nos va a servir? Pero a ellos los va a bendecir. Y ellos son parte también de lo que es Colombia. Cierto que sí, ahorita el 3 recibimos la tercera emisora en el sur de Bolívar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Y para nosotros va a ser un honor que en esos lugares donde los paramilitares descuartizaron gente, ¿cierto? Y desaparecieron gente con ácidos y cosas que usted ni se puede imaginar, y donde hubo muerte y corrió la sangre por los ríos y por las montañas, tengan la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo y puedan tener la oportunidad de tener una nueva vida. ¿Creen que eso es importante? Entonces estas cosas son siembra para el futuro también, porque esto producirá cambio. Por eso predicamos el evangelio, por eso llevamos la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que producirá resultados trascendentes. ¿Sabe que en las pirámides de Egipto encontraron unas semillas? Los arqueólogos, haciendo unas investigaciones, encontraron unas semillas, y entonces ellos se preguntaron: ¿será que estas semillas que estaban guardadas aquí por miles de años en las pirámides de Egipto, si nosotros las volvemos a sembrar, estas semillas podrán germinar y darán fruto? Hicieron la prueba, no se aguantaron, y fueron y prepararon el terreno y sembraron las semillas de miles de años, y las semillas germinaron y dieron fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, si esas semillas naturales, al ser sembradas, dieron fruto, ¿cuánto más esta semilla que estamos sembrando dará mucho fruto para las nuevas generaciones? ¿Cuántos dicen amén a esto? Queremos nosotros sembrar semillas para una historia mejor para nosotros mismos. Por eso sirve a Dios, deja el pecado, abandona las cosas antiguas, deja todo lo malo que has hecho, deja que Dios te renueve, transforma tu mente, no vuelvas a lo mismo, no cometas los mismos errores, porque los años pasan, los años van pasando, y cuando ya seas un viejito vas a decir: ¿por qué hice tantos errores? Pero ya es tarde. Si me hago entender, ya es tarde, es tiempo ahora. Aún si estás anciano, no vuelvas a cometer los mismos errores. Dios va a sanar tu tierra, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero sé inteligente. Aprende de lo que Dios ha hecho en tu vida y proyéctate a la bendición de Dios. Vamos a darle gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Si se puede poner en pie mejor. Padre, te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Vamos a orar y vamos a decirle: gracias, Padre, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por las maravillas que tú has hecho en mi vida. ¿Cuántos están aquí? Dígale: Padre, gracias, gracias, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, se ha confirmado como una realidad en mi vida. ¿Para cuántos la palabra de Dios ha sido un factor de cambio? ¿Para cuántos la sangre de Cristo ha sido poderosa? ¿Para cuántos el evangelio los ha hecho nuevas criaturas? ¿Para cuántos la obra del Calvario los ha redimido? Dígale: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mí. Gracias por lo que has hecho en mi familia. Gracias por las maravillas que tú has hecho. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres el Señor de la historia, porque tú me rescataste, Señor, porque tú has hecho maravillas en mi vida. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias. Gracias, Señor, porque no son historias. Gracias, Señor, porque no son cuentos de hadas. Gracias porque es una realidad. Dígale: Señor, yo puedo testificar que tú has hecho algo grande en mi vida. ¿Cuántos pueden testificar de lo que Dios ha hecho? Dígale: Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho en mi vida, porque la historia también es para darle gracias a Dios, para decirle: mi vida era diferente, mi vida estaba en el pecado, mi vida estaba en la maldad, pero Cristo me transformó. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios? Dígale: Señor, gracias. Gracias porque tú me has transformado. Gracias porque tú me has hecho una nueva criatura. Gracias, Señor, gracias. Dele las gracias. Dígale: Padre, gracias por el día en que yo te conocí, Señor. Gracias por el día en que nací de nuevo. Gracias, Señor, por el día en que tú me transformaste, Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? ¿Cuánto recordamos
maravillas que Dios ha hecho. Dígale: Señor, gracias, porque tú te has mostrado en las naciones, tú te has mostrado en los pueblos, y tú has demostrado que eres poderoso, que eres santo, Señor, que haces grandes maravillas. Yo quiero que todos le demos las gracias y le dé gloria a Dios. Dígale: Señor, gracias, gracias, gracias. Te damos las gracias, Padre. Dele gracias, dígale: Señor, porque tú me libraste de la condenación eterna. Esto es un hecho, esto es algo real, Señor. Mi vida es diferente. Ahora lo que Dios ha hecho en tu vida te da una identidad. Ahora eres un cristiano. Eso es lo que tú eres, un hijo de Dios. Dile a Dios: gracias, Señor, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Dele gracias a Dios. Esa historia te caracteriza, esa historia te da identidad, esa historia te muestra quién eres tú. Eres un hijo de Dios, porque Dios te transformó, porque naciste de nuevo. ¿Cuántos lo pueden testificar? Dile: Señor, gracias, porque ahora soy un hijo de Dios. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Te doy gracias, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un agente del reino de los cielos. Tú eres un príncipe, tú eres un sacerdote, tú eres un real sacerdocio. Tú eres un pueblo apartado por Dios para que anuncie las virtudes de Dios. Eres un pueblo especial. Tu historia te caracteriza y te da la identidad de lo que tú eres. Tú naciste de nuevo. Dile: Señor, gracias. Dile: gracias, Señor, porque soy un hijo de Dios y me espera la gloria eterna. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste. ¿Cuánto le dan las gracias? Pero dele gracias. Abra su boca, dígale gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la obra de la cruz. Gracias por la redención. Te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias. Oh, Shetarabarabakaya Sanda. Ahora siga orando, por favor, siga orando. Ahora renunciamos, Padre, a toda tergiversación de la historia. Cuando viene el paganismo, el secularismo, el ateísmo a desvirtuar tu palabra, nosotros podemos decir que sabemos lo que hablamos, porque lo hemos vivido, porque la historia lo confirma, porque los hechos grandes de Dios lo confirman. Gloria a Dios. Dale gracias a Dios y no permitas que Satanás tergiverse lo que Dios ha hecho en tu vida. Gracias, Señor, te damos las gracias. Alabe a Dios, ore, por favor, ore allí. Dígale: Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias porque yo puedo contar y yo puedo decir lo que tú has hecho en mi vida, lo que tú has hecho en mi familia, lo que tú has hecho en los discípulos, lo que tú has hecho en mi país. Yo puedo testificar de lo que tú has hecho en las naciones. Yo puedo testificar de lo que tú has hecho con Israel. Yo puedo testificar de lo que tú has hecho en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Dele gracias a Dios y decirle: tú lo has hecho. Tú lo has hecho, Padre, gracias. Mi vida ha cambiado por tu poder. Mi historia ha cambiado por tu gracia. Ora, bara, bara, bara. Alabe a Dios, dígale: Padre, gracias, porque tú eres un Dios que haces maravillas. Tú eres un Dios que estás presente en la historia. Dile gracias a Dios, dile gracias a Dios. Oh, gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Oh, Padre, gracias. Gracias, gracias. Oh, oh, aleluya. Aleluya. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad está en su palabra y en lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo que Él ha hecho es verdad, es real. Su palabra es verdad. Gracias, 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 gracias. Oh, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Alábelo, dile: Padre, gracias. Gracias porque tú has hecho grandes cosas. Es tiempo de darle gracias a Dios. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. No se detenga, nadie se detenga. Dios ha hecho maravillas en tu vida, entonces dale gracias. Dios ha sido bueno, entonces dale gracias. Dios ha sido maravilloso, entonces dale gracias. Porque hay que celebrarlo, hay que darle la gloria, hay que reverenciarlo,
Oh, todos dándole gracias a Dios. No estás agradecido porque te ha salvado. No estás agradecido porque te ha bendecido. No estás agradecido porque te ha libertado, porque te rescató de la condenación eterna, porque te ha abierto puertas, porque te ha sanado, porque ha hecho grandes cosas. Dale gracias. Dile gracias, Señor. Que este sea un pueblo agradecido, un pueblo de gratitud. Gracias, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Oh, gracias, dile gracias, Señor, porque tú me sacaste de lugares de pecado, me sacaste de lugares muy limitados, me diste educación, me diste prosperidad, me diste un nombre. Gloria a Dios. Gracias porque tú me levantaste de la miseria, del pecado, de lo malo, y me has hecho sentar con los príncipes de tu pueblo. Porque tú ahora eres un príncipe de Dios, ahora eres un sacerdote de Dios, ahora eres un ministro de Dios. Dale gracias, dale gracias. Levanta tu voz, levanta tus manos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Cuántos dicen, oh Dios, gracias? Porque lo que soy es por la gracia de Dios.